que es precisamente este, que es el 3, menos 1. Aquí está el punto 3, menos 1. Entonces podemos graficar, y si graficamos, por aquí viene un eje, por aquí viene el otro eje. Entonces aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 1. Entonces por aquí está el punto A. Luego tenemos el otro, que es el punto B de coordenadas 2,3. Entonces es por aquí 1, por aquí 2, por aquí menos 1, menos 2, menos 3. Por aquí está el punto B. Y luego tenemos el punto C, que es 3,6. Entonces por aquí es 1, aquí es 3. Y por aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por aquí más o menos está el punto C. Obviamente acuérdense que tenían que dejar los ejes adecuados, ¿no? Ahí. Entonces vamos a ajustar aquí un poco. Acuérdense que le tenían que poner flechitas, porque si no le ponen flechitas no estamos hablando de un eje, sino estamos hablando de otras cosas. Por ahí empezaría todo el asunto, ¿no? Entonces lo primero que me están pidiendo es el área, pero para pedir el área pues necesito primero la ecuación de la recta y necesito saber cuál es la base. Como también me piden el perímetro, puedo empezar primero por el perímetro. Entonces, primeramente pues ya saben que hay que escribir la fórmula. Déjenme hago espacio porque no quepo. Entonces, de aquí escribimos la fórmula. Disculpen la letra toda fea, pero ya perdí práctica. Y eso quiere decir que está a la distancia del punto A al punto B. Y esa distancia del punto A al punto B es la raíz cuadrada de la abscisa de A menos la abscisa de B elevado al cuadrado más la ordenada de A menos la ordenada de B elevado al cuadrado. Y acuérdense que aquí tenían que cerrar la raíz cuadrada, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre para la distancia que hay de A a C y lo mismo ocurre para la distancia que hay de B a C. Entonces de ahí simplemente hacemos la sustitución y si hacemos la sustitución entonces me queda que la distancia del punto A al punto B es la raíz cuadrada de la abscisa de A, que es menos 3, menos la abscisa de B, que es 2, eso está elevado al cuadrado, más la ordenada de A, que es menos 1, menos la ordenada de B, que es menos 3. Entonces aquí le ponemos un corchete, aquí viene el menos 3, y de aquí le cierro. Cerramos el radical, porque acuérdense que el radical debe de quedar como paréntesis. Hubo varios en álgebra que me dejaron este paréntesis sin cerrarlo. Obviamente si no lo cerraron, pues ahí se detiene la calificación, ¿no? Porque eso es parte del concepto. Luego viene la distancia del punto A al punto C, y es lo mismo, va a ser la abscisa de A, que es menos 3, menos la abscisa de C, que es 6. Esto va a estar elevado al cuadrado y le vamos a sumar la ordenada de A, que es menos 1, menos la ordenada de C, que es... Ah, no, aquí me equivoqué, ¿no? La ordenada de C, que es 6. Entonces aquí ya cometí una imprecisión, porque la abscisa de A no es 6, sino es 3. Entonces aquí le corregimos. Este debe ser 3. Y esto lo elevamos al cuadrado. Le calculo la raíz cuadrada. Ahí. Le calculo la raíz cuadrada y ya estuvo. Y luego me voy a la distancia del punto B al punto el punto B al punto C, y va a ser la raíz cuadrada de la abscisa de B, que es 2, menos la abscisa de C, que es 3, elevado al cuadrado, más la ordenada de B, que es menos 3, menos la ordenada de C, que es 6, y esto elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Bueno, ya que hice eso, pues obviamente siguen los siguientes conceptos, y los siguientes conceptos aquí primeramente es jerarquía de operaciones, porque obviamente necesito saber cuál es la operación que hago primero.
me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí hay una ley de la suma. Entonces vamos a hacer la ley de la suma. Vamos a hacer la ley de la suma. Y si hago la ley de la suma, entonces en esta de aquí me queda menos 5. Pero de una vez voy a aplicar definición de potencia. Entonces aplicamos definición de potencia. Disculpen. Aplico definición de potencia. Y con la definición de potencia, entonces ya me queda que la distancia del punto A al punto B va a ser un 25. Más, hago lo mismo por acá. Si se dan cuenta, aquí hay una ley de signos. Entonces primero aplicamos la ley de signos. Y si aplico la ley de signos, resulta que en esta que está aquí me queda un más. Como este fue más, entonces aquí tengo un más y aquí tengo un menos. Como son signos diferentes, entonces vamos a aplicar la ley de la resta. Y si aplico la ley de la resta, resulta que este es un más 3, este es un menos 1, se queda el signo del más grande. Como el signo del más grande es el positivo, entonces hago la resta del 3 menos el 1, me queda 2. Y acuérdense que aquí hay que elevar al cuadrado. Entonces si elevo al cuadrado, resulta que me queda un 4 y me quedó la raíz de esa operación. Hago lo mismo por acá, la distancia del punto A al punto C es exactamente lo mismo. Aquí tengo la ley de la suma porque son del mismo signo. Resulta que me queda un menos 6 elevado al cuadrado, me queda entonces un 36. Y luego por acá resulta que tengo también los dos negativos, otra vez es ley de la suma, ya lo había escrito. Ese es un menos 7, si lo elevo al cuadrado me queda un 49. Y entonces ya aquí le voy a sumar el 49 y a ese le vamos a obtener la raíz cuadrada. Y por último, la distancia del punto B al punto C, pues resulta que aquí es una ley de la resta que me da un menos 1. Ese menos 1 le elevo al cuadrado y me queda un 1. Entonces, de aquí ya tenemos un 1 y le vamos a sumar este de aquí, que si se dan cuenta también es ley de la suma porque es menos 3 menos 6, me queda un menos 9 elevado al cuadrado, pues resulta que es un 81. Y de ahí obtenemos la raíz cuadrada. Entonces, ya de acá lo que sigue, pues obviamente va a ser otra vez jerarquía de operaciones. De la jerarquía de operaciones, pues nada más es saber que voy a realizar las operaciones que están dentro del paréntesis. Sabemos que hay varios paréntesis, que es este paréntesis y otro paréntesis. Como los dos son positivos, pues simplemente lo que hacemos es la ley de la suma. Y entonces me queda que la distancia del punto A al punto B es la raíz cuadrada de 29. 29 es un número primo, por lo tanto ese no le vamos a poder hacer nada. Y aquí son unidades. Luego la distancia del punto A al punto C. Aquí sabemos que 6 y 9 son 15, llevamos una. 4 y 7, 85. Y 85 sí es divisible entre 5, pero no es divisible entre 25, por lo tanto no se va a poder racionalizar. Aquí me da raíz de 85. Y por acá esta va a ser ley de la suma y esta es raíz de 82. 82 tiene mitad pero me da 41 y 41 ya no tiene factores primos, por lo tanto ya lo único que me hace falta es decir que el perímetro, cabe por aquí y por acá, el perímetro es la raíz de 29 más la raíz de 85 más la raíz de 82, todo eso en unidades, y ese sería el primero, ¿no? Acuérdense que les había dicho que esto valía 2 puntos, este valía 8 puntos, como valía 8 puntos, entonces el perímetro, si lo tienen bien, pues ya serían 2 puntos, y de aquí pues nada más había que decir que este vale 2 puntos, y obviamente cuando lo califique, porque todavía no he calificado sus exámenes, tendría que decir, si nada más hicieron las fórmulas, pues a lo mejor aquí es un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos. Eso quiere decir que cada paso tiene un valor de 0.4. Si ustedes escribieron
solamente la fórmula, pues tendrían punto 4, obviamente deben ser las tres fórmulas. Si escribieron bien la sustitución, serán otros punto 4. Si escribieron bien esto, obviamente con los conceptos, ¿no? Y de ahí pues ya vendría la parte de la calificación. Ahora lo que me están pidiendo es el área. Y si me están pidiendo el área, obviamente necesito pensar en la base por la altura. Revisé por ahí algunos exámenes y me utilizaron el método de Kramer. Acuérdense que ese es aritmético, ese en ningún momento es analítico. Por lo tanto, ese método de calcular el área a través de determinantes, eso es aritmético, se enseña en álgebra, pero no se enseña en geometría analítica. Así que yo vi un examen nada más que lo hizo así, ¿no? Quien lo haya hecho así, pues qué padre que se sepa el método aritmético, pero no estamos en aritmética, estamos en geometría analítica. Ese nada más es para comprobar. Y obviamente se enseña para comprobar, no se enseña para evaluar, ¿no? Entonces, recordemos que el área del rectángulo se calcula como un medio de la base por la altura. Entonces, debido a eso, yo tengo que elegir la base, cualquiera que sea, ¿no? La más fácil es esta, porque esta base es raíz de 29. Y como es raíz de 29, pues es un poquito más fácil, ¿no? Espérenme tantito. Desde ahí, nosotros podemos elegir que la base precisamente sea raíz de 29. Si la base es raíz de 29, pues ya tengo la base y eso pues ya me ayuda, ¿no? Entonces, de aquí la base, vuelvo a repetir, yo estoy tomando raíz de 29, aunque en realidad pudieron haber tomado cualquier base, ¿no? No importa. Si esa fue la base, entonces yo estoy mencionando que esta de aquí a acá es la base. Y como esa es la base, como esta de aquí es la base, entonces yo necesito calcular precisamente la ecuación de esa recta para poder calcular la distancia de un punto a una recta. Recuerden que esta recta que estoy dibujando, esta es la altura. Y para calcular la altura, yo utilizo una fórmula que se llama de punto a recta. Por eso es necesario calcular la distancia, perdón, la ecuación de la recta. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente calcular la ecuación de la recta AB. Recuerden que el símbolo de la recta es una flechita así y una flechita así, que se los enseñaron en geometría euclidiana, pero aquí les hago la mención de recta solamente para que se acuerden, ¿no? Entonces de ahí habíamos dicho que para calcular la ecuación podemos utilizar varias formas. Una es la de punto pendiente, la otra es de dos puntos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a utilizar la de dos puntos, y la de dos puntos menciona que es la ordenada menos la ordenada de A igual a la ordenada de A menos la ordenada de B entre la abscisa de A menos la abscisa de B multiplicado por la abscisa menos la abscisa de A. Acuérdense que esa es la ecuación de la forma dos puntos para calcular la ecuación de la recta. Entonces ya lo que hago simplemente es hacer la sustitución. Y si hago la sustitución, entonces me va a quedar que esto es la ordenada menos la ordenada de A. Y la ordenada de A la tengo hasta por acá arriba. Y la ordenada de A es menos 1. Entonces menos 1. Y eso es igual a la ordenada de A, que ya dijimos que era menos 1. Menos la ordenada de B. La ordenada de B estaba por acá, que es menos 3. Que es menos 3. Dividido entre la abscisa de A, que es menos 3, que es menos 3, la abscisa de A es menos 3, menos la abscisa de B, que es 2, Y eso lo voy a multiplicar, aquí ya le escribí mal, a lo mejor lo dije bien, pero lo escribí mal. Esta es la abscisa de A, y entonces es la abscisa menos la abscisa de A, que habíamos dicho que era menos 3, menos 3, le cerramos aquí el corchete, también por aquí le escribimos el corchete y ya. Entonces vámonos hacia acá para estar aprovechando el espacio y tenemos que hacer primeramente jerarquía de operaciones. Y si hago jerarquía de operaciones, me doy cuenta que aquí luego hay una multiplicación, y como hay una multiplicación, lo que tenemos que aplicar es la ley de los signos. Y entonces si aplico la ley de los signos, aquí va a quedar un y más 1. Y entonces vamos a ver si hay otra cosa que podemos hacer por aquí.
Aquí hay una multiplicación, también es una suma. Y entonces, como este es positivo y este es negativo, se convierte en esto en una ley de la resta. Entonces aplicamos la ley de la resta. Y si aplicamos aquí la ley de la resta, resulta que aquí me queda más 3 con menos 1. Este que está aquí me resulta en un 2. Entonces ya sabemos que este que está aquí es un 2. Y aquí en el denominador tenemos los dos negativos. Como están los dos negativos, pues entonces lo que debemos de hacer es otra vez la ley de la suma. Y entonces aquí me dio un menos 5. Y de una vez voy a hacer la operación inversa, porque este que está dividiendo va a multiplicar al miembro derecho. Entonces de una vez aplicamos operación inversa. Y si aplico operación inversa, estos dos van a multiplicar a estos que están acá. Y como lo van a multiplicar, entonces necesitamos aplicar la propiedad distributiva. Y si aplico la propiedad distributiva, aquí tengo un menos 5 por la ley de la suma. Entonces ese menos 5 va a multiplicar a la primera, que es una y, y por lo tanto lo que voy a tener es un menos 5y. Luego aquí tengo un menos 5, habíamos dicho que aquí es más 1, entonces este menos 5 por este más 1 me va a quedar igual menos 5, aplicando la ley de los signos, igual. Y si se acuerdan, aquí arriba había tenido un 2 positivo, en el numerador había quedado un 2. Por lo tanto, como había quedado un 2, por propiedad distributiva multiplica el primero, y entonces voy a tener un 2x, y aquí por ley de los signos este es positivo. Por lo tanto, si aquí tenía un 2 y lo multiplico por un más 3, pues me queda un más 6. Y entonces, continuamos con otros conceptos. Como debe quedar la ecuación de la recta en su forma general, lo que yo tengo que hacer es la operación inversa, porque precisamente debo dejarlo en forma general. Por lo tanto, como la x ya es positiva, lo único que hay que hacer es la operación inversa para que estos dos queden en el miembro derecho. Por lo tanto, si aplico la operación inversa, primeramente tendría que decir que hay un 2x, y luego este menos 5 aquí está restando, la operación inversa es suma en el miembro derecho, por lo tanto aquí queda un más 5y. Y luego, si se dan cuenta, este menos 5 y este más 6 son términos semejantes. Entonces, lo que hago precisamente es verificar el concepto de términos semejantes. Y con el concepto de términos semejantes, entonces este por operación inversa, aquí es negativo, pero en el otro miembro va a ser positivo, y al ser los dos positivos, entonces debo de aplicar la ley de la suma. Y si aplico la ley de la suma, me va a quedar que aquí es un 5 y aquí es un 6. Por lo tanto, en conclusión tendría un más 11. Más 11 igual 0. Les había mencionado que siempre era importante revisar los conceptos. Si se dan cuenta, este es un 2, este es un 5 y este es un 11. Debido a eso no puedo simplificar la ecuación, porque podría dividir entre 2, podría dividir entre 5, podría dividir entre 11, pero la idea es que todos se puedan dividir. Por lo tanto, no se puede simplificar, y esta que está aquí es la ecuación general de la recta, que precisamente es la ecuación de la base. Como ya tengo la ecuación de la base, ahora sí, lo que puedo hacer es calcular. Vamos a hacerlo por acá. Utilizamos por acá. Y ahora vamos a calcular la altura. Y para calcular la altura necesito la fórmula de la altura. Entonces, es la distancia de la recta que acabo de calcular al punto que está enfrente. Y el punto que está enfrente, acuérdense que habíamos dicho que esta era la base, y el punto que está enfrente es C. Entonces necesito calcular la ecuación de la recta, esta que acabo de calcular, que voy a escribirle aquí que va a ser la recta AB, para que se vea bien el nombre, al punto C. Y sabemos que es el valor absoluto del coeficiente por la abscisa del punto C, porque acuérdense que va hacia el punto C, más el coeficiente en la forma general de la recta por la ordenada del punto C, más el término independiente en la forma general de la recta, entre el coeficiente del término lineal de la ecuación general de la recta al cuadrado, más el coeficiente del término en y elevado al cuadrado, y eso en raíz cuadrada. Recuerden que el concepto es también que los paréntesis deben estar bien, y al ser el valor absoluto un paréntesis, no hay que hacerlo hasta acá, sino hay que hacerlo donde debe de ir, ¿no? Bueno, ya después de ahí, pues obviamente viene la sustitución,
Y si viene la sustitución, ya puedo decir entonces que esto va a ser la altura por el concepto que estoy manejando. Y entonces la altura es el valor absoluto de el coeficiente. El coeficiente precisamente es este que me están pidiendo aquí. Por eso ahí sabemos que el coeficiente es el número 2. Luego lo multiplico por la abscisa del punto C. Y la abscisa del punto C la tenemos por acá arriba. Y la abscisa del punto C es 3. Entonces aquí sustituyo por un 3 más el coeficiente, que es este coeficiente. Por lo tanto aquí escribimos un 5 y lo multiplico por la ordenada. Reviso la ordenada del punto C, que está por acá arriba, y es un 6. Y de ahí le voy a sumar el término independiente, donde el término independiente habíamos dicho que es un 11. Entonces le sumo, aquí me faltó algo, multiplicar, le sumo un 11 y lo divido entre este coeficiente. Habíamos dicho que este coeficiente y estos coeficientes se elevan al cuadrado, que es el del término en X y el del término en Y de la forma general de la recta. Entonces lo divido entre 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. De ahí le calculo la raíz cuadrada y eso va a ser el valor absoluto. Entonces ya de ahí pues, lo único que sigue es jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones me doy cuenta que aquí hay un 6, aquí hay un 11 y aquí hay otro 11. Por lo tanto, como todos son positivos, de una vez aplicamos la ley de la suma. Y si aplico la ley de la suma, aquí son 6, aquí son, 30, perdón, aquí son 30 y aquí son 11. Por lo tanto, estos 6 más este 30 me da 36 y 36 más 11 me da 47. Por lo tanto, la altura es valor absoluto de 47 entre 2 al cuadrado me da 4, 5 al cuadrado me da 25, 4 más 25 me da 29 y aquí tenemos raíz de 29. Y sabemos que por ser una altura también son unidades. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan, ya les había mencionado que la base, yo había dicho que era la distancia de AB, que es raíz de 29. Déjense, los pongo un poquito diferente para que lo vean. A ver si se ve mejor este. Raíz de 29, si se ve mejor este. Aquí es raíz de 29. Y la altura es esta que está por acá. Entonces lo único que debo de hacer es hacer la multiplicación. Y si hago la multiplicación, espera un momentito, ya se puso rejego esto. Ok. Entonces, de ahí ya puedo sustituir precisamente en la fórmula del área. Ya sustituye acá. Recuerden que lo había escrito por acá, ¿no? Entonces, de ahí podemos decir que el área es un medio que multiplica la base, La base habíamos dicho que era raíz de 29. Y la altura que está por acá, habíamos dicho que es 47 sobre la raíz de 29. Acuérdense que hay que cerrar siempre el paréntesis del radical, ¿eh? Entonces ya por jerarquía de operaciones, disculpen, eso no iba. Por jerarquía de operaciones, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que el área, observo que aquí tengo una raíz de 29 y tengo una raíz de 29, por lo tanto estas dos se hacen la unidad y solamente me queda 47 sobre 2 y estas son unidades cuadradas. Y ya se obtuvo el área. No importa cuál base hayan elegido, y eso es lo que quiero que les quede bien claro, no importa cuál base hayan ustedes elegido, de todas maneras el resultado les va a dar el mismo. O sea, curiosamente, si hubieran utilizado la distancia de AC, como la base, resulta que aquí en el área les hubiera quedado 47 sobre raíz de 85. Si hubieran utilizado esta base. Y si hubieran utilizado esta base, que es raíz de 82, la altura les hubiera dado 47 sobre la raíz de 82. O sea, siempre que utilizan la fórmula, eso es lo bonito, porque la base va a ser el mismo que el denominador de la altura. Por eso es linda esta parte de geometría analítica, ¿no?
y listo. Acuérdense que les había dicho que este ejercicio valía 8 puntos. Y valió 8 puntos porque el área 2 puntos, el perímetro 2 puntos, los ángulos internos 2 puntos, la mediana 2 puntos. Entonces cada uno valía 2 puntos. Por lo tanto, aquí resulta que este ejercicio también vale 2 puntos. Para que yo lo califique, entonces tengo que decir, aquí hay el área, la sustitución y el resultado. Van 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos, 8 pasos, 9 pasos, 10 pasos. Como son 10 pasos de los que yo hice, entonces cada paso va a valer .2. ¿Sale bien? Entonces, si ustedes nada más pusieron la fórmula del área, con el simple hecho de poner la fórmula del área, ya tienen .2. Si aparte escribieron adecuadamente la fórmula con el concepto, tienen otro .2. Pero si me lo quisieron hacer por la fórmula de determinantes, pues ahí sí ese no vale nada, ¿no? Porque solamente es una comprobación. ¿Sale bien? Bueno, entonces, vamos al siguiente. Aquí también, aquí es .4 puntos cada paso. Cada paso. Y en total aquí van a ser 2 puntos. Y también por acá, cada paso es .2. Y en total son 2 puntos. .2 cada paso. Y .4 cada paso. Para que en el momento que les entregue sus exámenes sepan por qué obtuvieron lo que obtuvieron, ¿no? Bueno, luego voy a la siguiente. La siguiente son los ángulos internos. Ese era como que un poquito más laborioso, pero pues no hay tanto problema. Entonces, lo primero que tenían que ver es que en el triángulo, pues obviamente tienen que calcular todas las pendientes. No había de otra, había que calcular todas las pendientes. Entonces, vamos a llevarnos esto para acá, para no estar sufriendo tanto. Ok. Entonces solamente copié los puntos para que no haya tanto pleito, ¿no? Y entonces empezamos por la fórmula. Y si comienzo por la fórmula, tengo que decir entonces que está la pendiente del punto A al punto B. Y la pendiente del punto A al punto B es la ordenada de A menos la ordenada de B entre la abscisa de A menos la abscisa de B. Lo mismo para la pendiente de A a C y lo mismo para la pendiente de B a C. De eso, pues nada más tienen que escribir la fórmula, ¿no? De ahí, pues obviamente viene una sustitución y al venir la sustitución, entonces resulta que la pendiente del punto A al punto B es la ordenada de A, que es -1, menos la ordenada de B, que es -3, entre la abscisa de A, que es -3, menos la abscisa de B, que es 2, y luego la pendiente de A a C, otra vez, es la ordenada de A, que es -1, menos la ordenada de C, que es 6, entre la abscisa de A, que es -3, menos la abscisa de C, que también es 3, y luego me voy a la pendiente del punto B al punto C, donde debe ser la ordenada de B, que es -3, menos la ordenada de C, que es 6, entre la abscisa de B, que es 2, menos la abscisa de C, que es 3. Acuérdense que hay que dejar bien sus líneas de fracción. Entonces hay que acomodarla porque quede, porque son paréntesis, recuerden esa parte, ¿no? Y pues de ahí ya me doy cuenta que viene, lo vamos a hacer por acá para que no ocupa tanto espacio. Viene lo que es jerarquía de operaciones. Y en jerarquía de operaciones, déjenlo ver tantito. En jerarquía de operaciones me doy cuenta que aquí viene una ley de los signos, porque voy a multiplicar signos. Entonces aquí va la ley de los signos. Y aquí al darme positivo y este ser negativo, resulta que va a ser una ley de la resta. Y si es una ley de la resta, entonces aquí tengo el +3, aquí tengo el -1. Se deja el signo del mayor. Y entonces la pendiente del punto A al punto B es 2. Entre. De aquí los dos son negativos, entonces ley de la resta. Y esto es un -6. Luego me voy a la pendiente de A a C
y la pendiente de AC, otra vez resulta que aquí es una ley de la suma, que no la he escrito, le escribo el concepto, para que no se nos olvide. Ahí. Escribo el concepto, y aquí viene una ley de la suma, y en la ley de la suma habíamos dicho que estos me va a quedar un menos 7, y lo divido entre este que también es ley de la suma, donde va a ser un menos 6, y por último la pendiente de BAC es, aquí hay una ley de la suma, que es un menos 9, porque los dos son negativos, y aquí hay una ley de la resta, que es menos 1. Pues sí. Ok, y entonces, pues se van a dar cuenta que lo que debo de aplicar en todos es la ley de los signos, y después de la ley de los signos, en este caso, se puede simplificar la fracción. Pues ya puedo escribir que la pendiente del punto A al punto B es 1/3, que la pendiente del punto A al punto C son 7/6 y que la pendiente del punto B al punto C es 9. Voy. Y entonces me acaban de decir que aquí no es menos 6. Es obvio, me pasé. No es menos 6 porque este es un menos 5. Yo les pagué por haberme avisado. Y entonces ya no se puede simplificar la fracción. Como no se puede simplificar la fracción, pues borramos este concepto porque ese concepto no era. Ya se borró. Y entonces por aquí simplemente fue ley de los signos. Y me va a quedar un menos 2/5. Sale bien. Y entonces ahora sí vamos a la fórmula. Y la fórmula, vamos a ponerle aquí una rayita de separación. Me cuesta trabajo escribir y se los digo porque la tabla digitalizadora que tengo es muy chiquita. Entonces todas las letras las tengo que escribir en el mismo lugar. Y debido a eso no hago lo que ustedes hacen de ir hacia la derecha. Por lo mismo luego quedan todas las letras amontonadas y feas, ¿no? Tengo en propósito de Día de Reyes que los Reyes me traigan una tableta digitalizadora más grande, ¿no? Pero pues a ver si me porto bien. Y entonces vamos a la fórmula. Y la fórmula sabemos que es el ángulo. Entonces vamos a comenzar por este ángulo. De este ángulo, recuerden que debe de ser en sentido contrario de las manecillas de reloj. Y si es en sentido contrario de las manecillas de reloj, esta manecilla parece que va apuntando al 4 y esta manecilla parece que está apuntando al 2. Por eso va del 4 al 2. Y como va del 4 al 2, entonces va hacia allá. Y como va hacia allá, la pendiente AB es la 1. Entonces de aquí solamente aclaro. La pendiente 1 va a ser la pendiente de AB para ese primer ángulo, que es el ángulo que estoy marcando aquí. Y el segundo es la pendiente de AC. Entonces la segunda pendiente es la pendiente de AC. Eso lo hago porque pues por ahí pudiera haber algún conflicto, ¿no? Entonces vamos al siguiente ángulo. El siguiente ángulo va a ser este que tengo acá. Debido al sentido contrario de las manecillas del reloj, pues resulta que esta manecilla, esta que está aquí, parece que está apuntando hacia el 1. Vamos a dejarle al 1. Y esta manecilla que está aquí parece que está apuntando hacia el 10. Entonces acuérdense que es en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y la manecilla del reloj iría de 10 a 11 hacia 12, iría hacia allá. Vamos a decir que este es 12. El sentido de la manecilla del reloj es del 10 al 12. Pero yo como quiero el sentido contrario, pues entonces sería hacia acá. Y al ser hacia acá, entonces resulta que la pendiente 1 es la de BC. Entonces, para el siguiente ángulo, la pendiente 1 va a ser la pendiente de BAC. Eso lo hago para no perderme. Y luego la otra pendiente, que es la pendiente 2, hacia donde llega, es la pendiente de AB. La pendiente 2 es la pendiente de AB. Y me voy al otro ángulo. El otro ángulo es el de acá. Y entonces, para ver ese ángulo, tendría que pensar que esta manecilla del reloj está apuntando como al 6 y esta manecilla del reloj está apuntando como al 8. Entonces, el sentido contrario es del 8 al 6, sentido descendente. Por lo tanto, el ángulo debe ser así.
Y como debe de ser así, la AC es la pendiente 1. Entonces, para el último ángulo, la pendiente 1 es la pendiente de AC y la pendiente 2 es hacia donde llega. Y hacia donde llega, pues es la BC. Es la pendiente BC. Que ayer era como que el problema de la decisión, ¿no? ¿Cuál es cuál? Entonces, ya teniendo esos datos, de aquí, más bien debí de haber dicho que estos son los datos. Estos fueron los datos para saber qué voy a tomar. Y ahora sí ya puedo escribir la fórmula. Y si escribo la fórmula, resulta que en todas, para no estarle poniendo nombres de letras, simplemente la tangente del ángulo es pendiente 2 menos pendiente 1 entre 1 más pendiente 2 por pendiente 1. ¿Sale bien? Bueno, va a ser la misma fórmula para las tres. Lo único que voy a hacer es la sustitución. Aquí solamente trato de darle un poco de orden, no estoy cuidando tanto los espacios. En el examen, como les di muy poco espacio, sí tenía que cuidar los espacios, pero no había tanto problema, ¿no? Entonces, la tangente del ángulo es la tangente, la pendiente 2, pero la pendiente 2 es la de AC, y la de AC habíamos dicho que era 7 sextos, ¿va? Entonces, aquí ya, la pendiente 2 es 7 sextos, menos la pendiente 1, que habíamos dicho que era la AB, y la AB es 2 quintos. Entonces de acá viene el 2 quintos. Luego, para la tangente de la siguiente es otra vez igual, es la pendiente 2 y la pendiente 1, pero aquí ya cambia. Como ya cambia, ese era el cuidado que deberían de tener, ¿no? Acá la pendiente 2 es AB y la AB dijimos que es 2 quintos. Entonces aquí es 2 quintos, otra vez. Aquí es 2 quintos y le vamos a restar la pendiente 1, que es la de BC, y la de BC es 9. Aquí es 9. Todavía no estoy sustituyendo en el denominador porque ustedes saben que es lo mismo que va abajo, ¿no? Ahorita es para fines didácticos, para que vean dónde está el asunto. Y por último, la otra que también es la tangente de alfa. Sabemos que son alfas diferentes, ¿no? Pero la fórmula es igual. Entonces, para esa última, pues cambian las cosas porque no son las mismas pendientes. Entonces, me doy cuenta que la pendiente 2 es la BC y la BC dijimos que es 9. Entonces, aquí va a ser un 9 que le voy a restar la pendiente AC. Y la pendiente AC, espérame tantito. Y la pendiente AC es 7 sextos. Quiere decir que aquí se cometió otra imprecisión porque este signo me lo comí. Entonces aquí es un menos 2 quintos, que es este menos 2 quintos. Entonces como este es menos 2 quintos, aquí ya me quedaría positivo. Este es menos 2 quintos y de acá no hay ningún problema. Ok. Y entonces, aquí de una vez vamos a empezar a hacer lo que debemos de hacer con los conceptos. Aparte de la sustitución, me doy cuenta que aquí deben de ser denominadores comunes. Por eso de una vez vamos a utilizar el concepto de múltiplos. Lo voy a escribir acá. Y el concepto de múltiplos es que este 7 lo tengo que multiplicar por un 5 y este 6 lo tengo que multiplicar por un 5. Y este 2 hay que multiplicarlo por un 6 y este 5 por un 6 para que quede el mismo denominador. Aquí no hay problema porque nada más multiplico el de abajo por 5 y multiplico este por 5 y ya quedaron en quintos. Porque recuerden que el 9 tiene un 1 abajo. Y aquí este hay que multiplicarlo por 6 y este hay que multiplicarlo por 6 para que todo quede en sextos. Ya con eso ya utilicé el concepto de múltiplos y aquí abajo habíamos dicho que es 1 más el producto de las dos pendientes y la pendiente era 7 sextos por menos 2 quintos. Acuérdense que ahí habíamos hecho un ajuste del signo. Y aquí era 1 más la pendiente 1 que es menos 2 quintos por la otra pendiente que era 9. Le voy a escribir de una vez el 1 abajo para que se acuerden que lo estoy expresando en números racionales. Y aquí también es 1 más el 9,
que multiplica al 7 sextos. Sabemos que también ahí hay un 1 en el 9, ¿no? Y si se dan cuenta, pues ya están quedando los denominadores como deben de ser. Entonces de aquí, bueno, vamos a agregar el concepto que fue expresar en números racionales, porque el 9 le agregué el 1 y con eso ya estoy expresando en números racionales. Bueno, y otra vez ya viene la jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones, pues en todas voy a calcular la tangente. Entonces, viene la tangente del ángulo, viene la otra tangente del ángulo, viene la otra tangente del ángulo. Y aquí me doy cuenta que todos los numeradores son treintaavos. Ahí no hay pleito. Y de aquí, este me da 35, este me da 16. Como se están sumando, pues necesito utilizar la ley de la suma. Y entonces dijimos que era jerarquía de operaciones. Y aparte de la jerarquía de operaciones es ley de la suma. Y si hago la ley de la suma, entonces habíamos dicho que por aquí eran 35 más 12. Me da un 47 treintaavos. Y luego, aquí tengo este más por este menos. Eso implica que ahí debemos de aplicar una ley de la red, una ley de los signos. Y como este va a ser negativo y este va a ser positivo, entonces también viene una ley de la resta. Sabemos que este 1, en lugar de escribirlo como 1, vamos a expresar en números racionales. Y tal vez sería importante que desde aquí, en lugar de decir 1, de decir este 1 y decir este 1, para que sea un poquito más rápido, podemos decir que aquí son 30 treintaavos, porque es el 1. En este caso van a ser 5 quintos y en este caso van a ser 6 sextos. De una vez para estar expresando en números racionales. Y entonces este fue negativo. De ese negativo aquí son 14, aquí son 30 por la ley de la resta. Me queda que esto es 14 menos 30, son 16. 16 treintavos. Acuérdense que hay que ajustar la línea de fracción porque esta me quedó muy grandota, también esta. Entonces esta línea de fracción nada más llega hasta ahí. En el cuadro es más fácil porque nada más le borro un pedacito. Y vamos a lo mismo por acá. Entonces por acá, aquí es ley de la suma porque los dos son negativos, entonces me va a dar menos. Aquí son 2 y aquí son 45. Por lo tanto me queda 47 quintos. Y aquí es más y menos, es la ley de la resta. Aquí me da 18, este es más grande, por lo tanto también va a ser negativo. Y si aquí son 18 y aquí son 5, hago la resta del 18 y el 5, quedándome un 13 quintos. Y en la parte de acá, volvemos a hacer lo mismo. Aquí van a ser sextos. Aquí es este 6 por 9 que me da 54. Este es un 7. 54 menos 7 es 47, si no mal me falla. Y por acá tengo un 7 por 9 que son 63. También son sextos. Y por ser una suma es la ley de la suma. Ya la había puesto por acá. Entonces me quedan 63 más 6. Son 69. 69. Y ya con eso, pues entonces, primeramente aplicamos división de números racionales, o sea, producto de extremos entre producto de medios, producto de extremos entre producto de medios, producto de extremos entre producto de medios, y debido a que son los mismos denominadores, pues sabemos que ya va a haber una división, entonces de una vez vamos a aplicar la función inversa, y ya con todo junto me va a quedar que el ángulo de esta primera es el arco tangente de 47 sobre 16. Obviamente no se puede simplificar, ya tengo ahí el primer resultado. Luego el siguiente sería el otro ángulo alfa, que, que va a ser también el arco cuya tangente sea 47 sobre 13, que tampoco se puede simplificar. Y el último ángulo va a ser también el arco cuya tangente
sea 47 entre 69. Como los dos son primos, pues no hay pierde, ¿no? Ahí no hay nada que hacer. Entonces, esos serían los resultados. Acuérdense que este vale 2 puntos. Si se dieron cuenta, este es un poquito más laborioso. Y también este de aquí, desde acá, vale 2 puntos. Y esos 2 puntos es un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos, 8 pasos, 9 pasos. Por lo tanto, estaríamos que, como son 9 pasos, dejamos que cada paso sea punto 2. Cada paso de los que yo hice. Ustedes a lo mejor hicieron más pasos. Y este último va a ser punto 4 para que se completen los 2 puntos. Bueno, y el último pues era el más tranquilo, porque nada más era la mediana. Y en la mediana acuérdense que había que calcular el punto medio. Entonces, si estoy diciendo la mediana del punto A, la mediana del punto A, lo que tenía que hacer era calcular el punto medio de BC. Así que vamos a llevarnos otra vez esta parte, porque la necesito por acá. Ah, ya no me alcanzó. Entonces, habíamos dicho que iba a ser la mediana del punto A, ¿no? Y por lo tanto, si es la mediana del punto A, lo que yo necesito calcular es el punto medio. Por lo tanto, primeramente escribimos la fórmula. Y la fórmula menciona que el punto medio entre el punto B y el punto C va a ser la abscisa de B más la abscisa de C dividida entre 2 y la ordenada de B más la ordenada de C dividido entre 2. Entonces hago la respectiva sustitución y si hago la sustitución me va a quedar que el punto medio del punto B y del punto C es la abscisa de B, que es 2, más la abscisa de C, que es 3, dividido entre 2, y la ordenada de B es menos 3, más la ordenada de C, que es 6, dividido entre 2, y ya tengo el punto medio. Entonces, para poder calcular la longitud de la mediana, pues solamente necesito utilizar la otra fórmula. Y la otra fórmula, precisamente es la fórmula de distancia entre dos puntos. Pero esa fórmula ya me la sé. Entonces va a ser la distancia del punto medio al punto A. Porque acuérdense que habíamos dicho que era la respectiva al punto A. Y entonces es la abscisa del punto medio menos la abscisa del punto A elevado al cuadrado más la ordenada del punto medio menos la ordenada del punto A elevado al cuadrado. Escribimos bien el radical. Disculpen que no se vea allá en la pared porque choca con la trave, pero esto ya se va a ver. Entonces, la distancia del punto medio al punto A es la raíz cuadrada de la abscisa del punto medio está aquí, que son 5 medios. Son 5 medios. Menos la abscisa del punto A es menos 3. De una vez, para que esto sea más rápido, vamos a expresar en números racionales para de una vez hacer la sustitución con ese concepto. Y entonces la cifra del punto A es menos 3. Eso implica que son menos 6 medios para que ya quede todo en medios. Recuerden que cada entero tiene 2 medios y de ahí viene la situación, ¿no? Luego la ordenada del punto medio es esta. De aquí obviamente debo de usar la ley de la resta. Le agrego el concepto que se llama ley de la resta. Y de aquí me queda entonces 3. Y va a ser 3 medios. Pero le voy a restar la ordenada del punto A, que es menos 1. Y menos 1, eso quiere decir que es menos 2 medios
y todo eso elevado al cuadrado, y ahí está el radical. Y de ahí pues obviamente hay que aplicar los conceptos, que es primeramente jerarquía de operaciones. De aquí me doy cuenta que hay una ley de los signos, porque están multiplicando los dos signos. Y entonces esto me queda positivo, y como los dos son positivos, quiere decir que es una ley de la suma. Y entonces aquí me queda 11, pero va a estar elevado al cuadrado. Entonces de una vez aplico definición de potencia. Y de ahí obtengo que la distancia del punto medio al punto A es, dijimos que aquí habían sido 11, al cuadrado me da 121. Y en el denominador aquí es 2, porque es el mismo denominador. Elevado al cuadrado me queda un 4. Y de ahí eso se va a sumar al siguiente. Aquí hay una ley de los signos que me da positivo. Al ser los dos positivos está la ley de la suma, donde me queda un 5. 5 al cuadrado es un 25. Dividido entre 4, porque dijimos que es el mismo denominador, al cuadrado me da 4. Y de ahí hay que calcularle la raíz cuadrada. Por lo tanto, pues ya lo único que me queda hacer es jerarquía de operaciones. Y como los dos son positivos, hago la ley de la suma. Y de una vez aplico la primera propiedad de los exponentes, porque sabemos que al ser una raíz va a ser la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Por lo tanto, me va a quedar que la distancia, o sea la longitud de la mediana, es un medio, porque recuerden que la raíz de 4 es 2, y como habíamos dicho que deben de estar separados los números racionales de los irracionales, va a ser un 4, y este 121 más 25 me da la raíz de 146, que también son unidades. Solamente para verificar, al 146 le calculo la mitad, que es 73, pero pues ya 73 ya no se puede, por lo tanto pues ya quedó ahí, ¿no? Este también valía 2 puntos, y como valía 2 puntos es 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos. 6 pasos quiere decir que cada paso es de punto 6, ahí está más padre, cada paso. Y entonces 6, no es cierto, no es 6, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, es punto 3, me emocioné, son punto 3 cada paso, entonces son 3, 6, 9, 12, 15, y este último resultado, llegar al resultado sería punto 5, ¿sale bien? Ok. Me dice calcular la coordenada del punto que dista 4 veces. Ahí me preguntaron, ¿no? ¿Qué onda con eso? Entonces, dista ya sabemos que es distancia. Es distancia. Calcular la coordenada del punto. ¿Cuál es el punto? Pues no conozco el punto. Es un punto P, por decirle de alguna manera, ¿no? Entonces resulta que aquí está el punto A y aquí está el punto B. ¿Sale bien? Por poner un ejemplo. Déjense, los hago con otro color porque casi no se ve allá en la pared. A eso me refiero. Entonces, por aquí está el punto A y por aquí está el punto B, ¿no? Y entonces, si me están diciendo que dista 4 veces, quiere decir que la distancia es 4 veces más del punto A. O sea, al punto A son 4 veces que al punto B. Eso quiere decir que el punto P tenía que estar por acá. De tal manera que de aquí haya un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos. Porque el otro nada más tenía que ser un salto. ¿Sale bien? Pero pudieron haberlo hecho de una manera diferente. Y pudieron haber dicho, oiga, prof, y si yo lo hice así, ahorita les digo cómo, y si yo lo hice así, y dije que aquí hay un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos, y el otro está aquí, también se valía. Había 2 opciones, porque la distancia era 4 veces más al punto A que la del punto B. Por lo tanto, había 2 posibilidades. Cualquiera de las 2 estaba bien. Lo único que tenían que considerar es lo que les acabo de decir. Que de aquí, disculpen, que de aquí al punto A era un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos, y al punto B era un salto. Primera opción.
Obviamente esos saltos, aunque ahí se ven diferentes, tenían que ser iguales, ¿no? Y la otra opción es que estuviera por acá, para que fuera un salto, dos saltos, tres saltos, cuatro saltos, y aquí un solo salto. Donde sí de plano no podía estar, era aquí, porque aquí era una distancia. Ahí no se puede. Ahí sí de plano no era, ¿no? Bueno, ya entendiéndome el punto, acuérdense que el punto está más cerca de B, o el punto está del otro lado de B. Esas dos opciones son las posibles. Entonces, ahora sí, ya con esa argumentación, puedo dibujar mi gráfica. Por aquí está mi eje de las ordenadas, mi eje de las abscisas. Acuérdense que si no le pusieron flechita, ahí ya tuvieron un error, perdón, una imprecisión, ¿no? Y entonces por aquí está el punto A, el punto B es 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3. Por aquí está el punto B. Eso quiere decir que habíamos dicho que tenía que estar más cercano del punto B. Como debía de estar más cercano del punto B, lo voy a poner por ahí. Lo voy a poner por ahí. Y ese vamos a marcarle que es el punto C. Y habíamos dicho que de aquí hay un salto, dos saltos, tres saltos, cuatro saltos. Y aquí había un salto. Para que diste 4 veces más del punto A que del punto B. Y entonces, pues ya le hicimos gacho. Porque lo que podemos hacer, disculpen por el, la palabra. Entonces vamos a plantear la proporción. Y tendría que decir, por ejemplo, que la distancia del punto A al punto C dividida entre la distancia del punto A al punto B es, si se acuerdan que aquí eran 4 saltos, entonces aquí era 4. Y al punto B es los 4 saltos que tenía acá, más el 1 que tengo acá, eran 5 saltos. Si lo hacen con el punto B, perdón, con el punto C en medio. Acuérdense que hay la otra opción, que era hacerlo del otro lado. Esa no la voy a hacer ahorita, solamente voy a hacer esa opción. Si lo hicieron de la otra, de todas maneras yo lo voy a hacer en la hoja para poderse descalificar. Pero lo importante es que sepan sus progenitores cómo se hizo la evaluación, ¿no? Entonces de aquí resulta que tenemos 2, porque va a ser para las abscisas y va a ser para las ordenadas. Y de aquí, entonces, es la abscisa del punto A, la abscisa del punto A menos la abscisa del punto C dividida entre la abscisa del punto A menos la abscisa del punto B. Y esos son 4/5. Si la hicieron como los estoy escribiendo, ¿no? Y la otra es la ordenada del punto A menos la ordenada del punto C dividida entre la abscisa del punto A menos la abscisa del punto C, y también debe ser igual con 4/5. Recordemos que el punto C tiene coordenadas x, y porque no me las sé, ¿no? Y de ahí sustituimos, y si hago la sustitución, saben que sustituir es reemplazar, es menos 3 menos esta abscisa que no la conozco, que es x dividido entre menos 3 menos la abscisa del punto B, que es 2, y eso debe de ser 4/5. Y por acá en la sustitución, la ordenada del punto A es menos 1, menos la del punto C, que no me la sé, entre la ordenada del punto A, que es menos 1, menos la ordenada del punto C, que es 3. Acuérdense que aquí es negativa, ¿eh? Y eso también debe ser 4/5. Y de aquí nos vamos con jerarquía de operaciones. Nos damos cuenta que aquí no hay términos semejantes. Como no hay términos semejantes, no puedo hacer la resta aquí, pero sí la puedo hacer aquí. Como son del mismo signo, vamos a aplicar la ley de la suma. Y de una vez vamos a hacer operación inversa. Y la operación inversa es que este 5 va a multiplicar a los dos de acá. Y se multiplica a los dos por la operación inversa, me queda menos 15 menos 5x. Y de aquí me doy cuenta que hay una ley de la suma, que esa ley de la suma es menos 5, con operación inversa y ley de los signos. Me falta aquí escribir el concepto de ley de los signos. Este es un menos 5 con este 4, que me da un menos 20. Menos 20.
Y acá hacemos lo mismo. Acá tengo un 5 por operación inversa y propiedad distributiva, que no la apunté, disculpen. Aquí me faltó el concepto de propiedad distributiva. Aquí me queda un 5 por lo demás, obedeciendo a la ley de los signos. Es un menos 5. Es un menos 5, menos 5y es, aquí hay una ley de los signos, este es positivo, debido a eso tengo una ley de la resta, que ya la había puesto por ahí, no es cierto, no la he puesto, como ya no me cabe, la escribo aquí arribita, disculpen por el desorden, aquí va una ley de la resta, y aquí es más 3, menos 1 me da 2, por este 4 me queda un 8, y aquí tenemos un 8. Y ahora sí, me voy por jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que puedo hacer. Me doy cuenta que esta no se puede hacer debido a que no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, me doy cuenta que este y este sí son términos semejantes. Y como es término semejante, entonces lo que puedo hacer es la operación inversa. Y si hago la operación inversa, aquí tengo un menos 15. La operación inversa es una suma. Por lo tanto, al haber aquí uno positivo y uno negativo, necesitamos hacer la ley de la resta. Y entonces aquí me va a quedar un más 15. Con este me queda un menos 5. Por lo tanto, otra vez. Por lo tanto, menos 5x es menos 5. Y por acá hacemos lo mismo. Aquí hay un menos 5, por operación inversa va a ser positivo. Entonces, al ser los dos positivos, necesito utilizar la ley de la suma. Y entonces aquí me va a quedar este con este, que me da un 13. Entonces, menos 5y es 13. Y de aquí ya simplemente por una operación inversa, que la voy a hacer aquí para no ocupar tanto espacio. Aquí hacemos una operación inversa. Y al hacer la operación inversa, este está multiplicando. La operación inversa es que va a dividir. Al haber una división, se va a dividir este menos entre este menos. Y entonces también estoy utilizando la ley de los signos. Y si utilizo la ley de los signos, resulta que la abscisa es 1. Y de aquí no hay tanto problema porque simplemente es menos 13 quintos. Por lo tanto, el punto C era de coordenadas 1, menos 13 quintos. Otra vez habíamos dicho que este ejercicio tiene un valor de 2 puntos. Por lo tanto, es un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos. 7 pasos quiere decir que va a ser punto 3 cada uno. Y este último va a valer punto 2. Y ya está. Calcular la abscisa del punto con ordenada 3. Eso quiere decir que ya sabemos que hay un punto. Vamos a llamarle punto P. Ese punto P, la abscisa no la conozco. Pero lo que sí conozco es la ordenada. Y la ordenada es menos 2. El detalle es que debía de formar un ángulo de 300 grados. Y entonces para formar el ángulo de 300 grados, yo tengo que empezar por pensar en qué cuadrante está el 300 grados. Dijimos que aquí es de 0 a 90, acá es de 90 a 180, acá es de 180 a 270 y aquí es de 270 a 360. Por lo tanto, yo tenía un triángulo en el cuarto cuadrante. Este era el triángulo que debía de considerar, donde el ángulo de hasta acá era el que medía 300 grados. Y entonces, ahí la pregunta era, ¿300 múltiplo de quién es? Ah, pues es múltiplo de 2, ¿no? Porque puede ser múltiplo de 30 o puede ser múltiplo de 60, porque los dos le queda. El detalle es que, pues este ángulo no es de 30, este ángulo es de 60. Debido a eso, entonces yo sabía que ese era 60. Y entonces me acuerdo del triángulo. Y en el triángulo, este valía 60, este valía 30, este valía 90. Este era 2, este era 1 y este era raíz de 3. Ese es del triángulo que les había enseñado en clase.
Por lo tanto, el que está opuesto al 60 es raíz de 3, eso quiere decir que aquí era raíz de 3, y el que está pegadito es 1, obviamente este es 2. Y ahí yo ya tenía cómo iba a quedar mi triángulo. Y con eso, acuérdense que lo importante era que ustedes supieran que este lado es a la derecha y por eso es positivo, que este lado es hacia abajo y por eso es negativo, y que la hipotenusa siempre iba a ser positivo. Eso fue algo que aprendieron en el Mate 2 y que se los había enseñado en el día que les enseñé ese tipo de pendientes. Y ahora sí, con eso ya puedo escribir la fórmula. Y la fórmula era que la pendiente del punto P, la pendiente del punto P al punto E era la ordenada de P menos la ordenada de E entre la abscisa de P menos la abscisa de E. Y entonces viene la sustitución. Y en la sustitución ahí venía el concepto, que la pendiente es la tangente. Y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto es menos raíz de 3 y el cateto adyacente era 1 por el triángulo que acabamos de mostrar, ¿no? Y de ahí la ordenada de P, pues la ordenada de P es menos 2, menos la ordenada de E, que también es menos 2, entre la abscisa de P. ¿Dónde está P? Aquí está. La abscisa de P, que es X, menos la abscisa... no, aquí ya me equivoqué. Porque era la ordenada, ¿no? Era la ordenada de E, que es 3, disculpen, entre la abscisa de P, que es X, menos la abscisa de E, que es menos 2. Y de ahí... pues entonces hacemos la jerarquía de operaciones para decidir cuál es la operación que vamos a hacer primero. Me doy cuenta que para hacer operaciones, de aquí observo, no sé para qué le puse paréntesis, no era necesario el paréntesis. Aquí me doy cuenta que entre estos hay una ley de la suma. Hay una ley de la suma. Al ser ley de la suma, aquí me quedó menos 5. Acá yo tengo una ley de los signos, que va a ser positivo. Y entonces este está dividiendo, la operación inversa es multiplicar. Entonces hacemos la operación inversa, disculpen, hacemos la operación inversa. Y también voy a hacer la propiedad distributiva. Ok. Y entonces me va a quedar que es menos raíz de 3 por la abscisa. Aquí es un más. Por ley de los signos es un menos 2 raíz de 3. Y acá también por operación inversa y propiedad distributiva me queda que es un menos 5. Y pues ahora sí, ya lo único que hago es la operación inversa. Ahí. Es la operación inversa. Y la operación inversa me dice que aquí hay una resta. La operación inversa es una suma. Por lo tanto, vamos a escribir el menos. No, primero los positivos. Va a ser un 2 raíz de 3 porque este es positivo. Menos 5 dividido entre este. Aquí está multiplicando. La operación inversa es dividir. Por lo tanto, es un menos raíz de 3. Y ahí me queda que el abscis es esto. Ahí algunos pudieron haber tenido el problema de continuar con el se pasa y pensar que este resta y se pasa sumando, ¿no? Pero acuérdense que está multiplicando, por eso la operación inversa es que ese mismo divide. Y entonces ya nada más para concluir, ahí, para concluir, me doy cuenta con mis ojitos de la carita que puedo hacer un concepto que se llama fracción parcial, que en algún momento se los mencioné. Y la fracción parcial es que ustedes pueden escribir x, perdón, la abscisa. También hay que hacer ley de signos. Entonces me queda que la abscisa es menos 2 raíz de 3 entre raíz de 3. Eso precisamente es fracción parcial. Menos 5 entre menos raíz de 3. Bueno, dicho, ya debería de ser un más, ¿no? Porque este menos entre este menos me da más y este más entre este menos me da menos.
Y entonces aquí me queda raíz de 3. Acordémonos que no puede haber raíces en el denominador. Como no puede haber raíces en el denominador, voy a racionalizar el denominador. Y si racionalizo el denominador, multiplico por raíz de 3, multiplico por raíz de 3. Y entonces ya me queda que la abscisa es primero el positivo. Acuérdense, siempre vale primero el positivo. Van a ser 5 tercios por la raíz de 3. Acuérdense que raíz de 3 por raíz de 3 me da 3. Por eso estoy escribiendo el 3 por acá. Y acá hago la división. Y solamente me queda menos 2. Por lo tanto, la coordenada del punto P era 5 tercios de la raíz de 3 menos 2, menos 2. Y otra vez, este valía 2 puntos. Como valía 2 puntos, aquí está un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos, 8 pasos. 8 pasos, me toca de 3 por 8. 2, ajá. Entonces, cada uno vale 2 puntos, cada paso. Y aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y este último tiene un valor de 0.6. Y si lo ponemos a 0.25, son 5, son unos... Ah, sí, mejor así, ¿no? Aquí es 0.5, 1, 1.5, sí. Disculpen la corrección. Va a ser 0.25 cada paso. Para que sean 0.5, 1, 1.5 y 2. Sí, así queda bien. Listo.